Hola, profe, buenos días. Para hacer la evaluación voy a resolver los ejercicios paso a paso en una hoja mientras explico los distintos procedimientos. En el punto 1 hay que analizar la continuidad de una función por partes. Una función por partes es la que se define en dos o más expresiones correspondientes a distintos intervalos del eje x según el valor de la variable. En este caso, la función consta de dos expresiones. 3 por x en el fragmento de la función en el que el valor de x es menor o igual a 1, es decir, en el intervalo que va desde menos infinito a 1 inclusive, y x más 2 en el fragmento de la función en el que el valor de x es mayor a 1, es decir, en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. En este caso, el 1 no está incluido, sino los valores inmediatamente mayores. Una función es continua cuando en su recorrido no hay ningún corte. Para determinar si una función es continua o discontinua, se debe comprobar que cumpla con una serie de condiciones, denominadas requisitos de continuidad. El cumplimiento de estos requisitos se analiza tomando como referencia un punto del eje x. El primer requisito es que tiene que existir la función en el punto. El segundo es que tiene que existir el límite de la función para cuando x tienda al punto. Y el tercero es que el valor de la función en el punto y el límite de la función para cuando x tienda al punto tienen que ser iguales. Si se cumplen estos requisitos, la función es continua. Si alguno no se cumple, es discontinua. Para analizar la continuidad de la función vamos a tomar como referencia el punto x igual a 1, ya que es la variable a partir de la cual se divide la expresión en la función. Entonces vamos a ver si cumple con los requisitos de continuidad. En el primero, para comprobar si existe la función en el punto, reemplazamos las x por el valor que tomamos, en este caso 1, y resolvemos la ecuación. El resultado que obtengamos corresponderá al valor de la función, es decir que la función existe. La expresión que vamos a tomar es la de 3 por x, ya que es en esa expresión en la que existe el punto 1 del eje x. Y como obtuvimos un valor, la función existe. Para que exista el límite de la función para cuando x tienda al punto, los límites laterales deben ser iguales. En este caso, ya que es una función por partes, a cada límite le corresponderá una exponente. Para calcular el límite de la función para cuando x tiende a 1 por la izquierda, vamos a usar la expresión que corresponde a los valores de x menores o iguales a 1, es decir, x por 3. Y para calcular el límite de la función para cuando x tiende a 1 por la derecha, vamos a usar la expresión que corresponde a los valores de x mayores a 1, es decir, x más 1. Para obtener los límites, se reemplaza la x por el punto y se resuelve. En este caso, los límites laterales son iguales, por lo que el límite de la función para cuando x tiende a 1 existe y es igual a 3. Por último, comparamos el valor de la función en el punto 1 con el límite de la función cuando x tiende a 1. Ambos valores son iguales a 3. La función en el punto cumple con los requisitos de continuidad, por lo tanto, es continua. En el punto 2 hay que encontrar todas las asíntotas de la función x sobre 1 más x al cuadrado. Existen distintos tipos de asíntotas y procedimientos para comprobar su existencia y encontrar sus valores. La asíntota vertical de una función es la recta que corta el eje x. Para hallarla hay que descubrir el valor de a, que es el punto discontinuo de la función. Si el límite de cuando x tiende a ese valor es igual a más o menos infinito, existe la asíntota vertical. La asíntota horizontal es la recta que corta el eje y. Para hallarla se debe calcular el límite de cuando x tiende a infinito de la función. Si da como resultado un valor numérico, ese punto corresponde al punto en que la asíntota horizontal corta la función en el eje y, es decir, que existe. Si el resultado es un valor infinito, no existe. La asíntota oblicua es la ecuación de una recta. Para hallarla se debe descifrar el valor de m y el de b.
Para hallar el valor de m se debe hacer el límite de cuando x tiende a infinito de la función dividido por x. Y para hallar el valor de b se debe hacer el límite de cuando x tiende a infinito de la función menos el valor de m multiplicado por x. Vamos a empezar por buscar la asíntota vertical. Para hallar el punto discontinuo de la función hay que igualar el denominador a 0 y despejar la x. El 1 pasa a negativo y la potencia pasa como raíz. No se puede hallar la raíz de un número negativo, por lo tanto no existe un punto discontinuo y no existe una asíntota vertical en la función. Para hallar la asíntota horizontal, calculamos el límite para cuando la función tiende a infinito. Para eso reemplazamos las x por infinito y resolvemos. Pasamos el infinito del numerador. En el denominador 1 más infinito al cuadrado nos da infinito. Infinito sobre infinito es una indeterminación. Para salvar la indeterminación se debe dividir cada uno de los términos por el término de mayor grado. En este caso es x al cuadrado. Así que reescribimos la expresión dividiendo cada término por x al cuadrado. Podemos simplificar el numerador dividiéndolo por x, y nos queda 1 sobre x. También en el denominador podemos simplificar el x al cuadrado sobre x al cuadrado y nos queda 1. Ahora, para calcular el límite, reemplazamos las x por infinito. En límites, todo número sobre infinito es igual a 0, por lo tanto el resultado es 0. Es decir, que existe la asíntota horizontal en y igual a 0. Cuando existe una asíntota horizontal, no puede existir una asíntota oblicua. Por lo tanto, esta función solo tiene asíntota horizontal.